Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, la lucha de una madre, de un padre, por las causas de su hijo y por su memoria. Emanuel Vara Centeno era un joven arquitecto con especialidad en urbanismo. Como activista por el medio ambiente, su bicicleta era su medio de transporte. Era jefe del Departamento de Gestión Vial del Ayuntamiento de Puebla. El 21 de noviembre de 2018 fue arrollado por un autobús del transporte público cuando iba en bicicleta a su trabajo. Manu perdió su vida, su familia, sus amigos tienen que aprender a vivir sin él. ¿Acaso existe una experiencia más dolorosa? Un accidente vial, uno más, que podía haber sido evitado. Los padres de Manu, Luz del Carmen Centeno Gómez y Ramón Vara Pizzini, eligieron continuar con el activismo de su hijo, transformar su dolor íntimo en la defensa de una causa colectiva. El derecho a la seguridad vial, no más pérdidas por accidentes de tránsito. Hoy estarán con nosotros Luz del Carmen, que es licenciada en Administración de Empresas, trabaja como gerente de 10 tiendas de productos de impermeabilización y es apasionada de las manualidades. Y Ramón Vara Pizzini es artista plástico. En los últimos años ha manejado diversas técnicas, realiza pintura en vitral. Ambos fundaron la asociación Manu Vive AC para trabajar el sueño de su hijo Manu, crear ciudades de movilidades seguras. También tendremos, como cada semana, nuestros sondeos de calle y nuestra esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Vamos con algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. En México, 16,000 personas mueren al año por accidentes viales que podrían evitarse. 44 personas cada día. Es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 25 a 30 años. 3 niñas y niños mueren atropellados todos los días. También estamos hablando de miles de personas que sufren desde lesiones leves hasta muy graves, muchas de ellas provocándoles diversos grados de discapacidad. Un hondo dolor que se repite a nivel nacional. Una tragedia para quien pierde la vida, para su familia y las personas que la aman. Una circunstancia terrible para quien arrebata la vida de otra persona de manera imprudencial. La decisión irresponsable toma segundos. Las reglas de tránsito no son una imposición absurda. Son el código para convivir civilizadamente y movilizarnos a partir de un acuerdo colectivo. Si el semáforo está en rojo para los vehículos, sé que puedo atravesar la calle. Si tengo el semáforo en rojo, sé que me detengo. Cumpliendo las reglas nos protegemos a nosotras, nosotros mismos, y protegemos a las y los demás. El hábito de manejar bajo los efectos del alcohol sin reconocer que nuestros sentidos están alterados y nuestra capacidad de reacción disminuida es una de las causas más elevadas de accidentes viales. En términos de las reglas de seguridad, ir en la moto o la bicicleta sin casco, no utilizar el cinturón de seguridad. Cumplir las reglas de tránsito y seguridad convierte las calles de las ciudades en espacios donde prevalece el desorden, la falta de respeto y de cuidado que se traducen en niveles de estrés muy elevado. Nos cansamos más. Podemos pasar una increíble cantidad de tiempo en embotellamientos provocados porque nadie dejó pasar a nadie, porque cada quien sintió que había que ganarle al de al lado. Al final, perdemos todos. Preservar la vida y la salud es la única manera de ganar. Bienvenidos Luz del Carmen Centeno Gómez y Ramón Vara Pizzini, fundadores de la asociación Manu Vive AC, creada a la memoria de su hijo Emanuel Vara Centeno, activista por el derecho a la seguridad vial. Buenas tardes, señora Luz. Buenas tardes. Señor Vara, me da muchísimo gusto. Estoy muy agradecida de la confianza que tienen en nosotros por estar acá con un tema tan importante. ¿Qué le parece si comenzamos hablando de Manu? Manu chiquito, Manu niño. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo tuve a Emanuel ya grande, a los 40 años. Mi sueño era tener un hijo
Y en el momento de tenerlo, mucha gente decía que me había hecho justicia la revolución porque era mi sueño. En el momento que creció era un niño muy empático con todo el mundo, muy inteligente. A los 2 años nació su hermana y se llevaban maravillosamente bien los dos. Era un niño muy querido por sus amistades, por la gente que lo quería. Realmente era un niño con ángel y con luz. Eso dicen todas las personas que lo conocieron, que era un ser lleno de luz. ¿Y a qué edad comenzó, señor Vara, a interesarse en todo este tema de la ecología, la bicicleta, el cuidado del medio ambiente? Bueno, realmente Manuel siempre fue interesado en temas de interés público. Tenía realmente mucha pasión por hacer las cosas bien, por hacer las cosas correctas. Él empezó con lo de la movilidad más o menos a los 16 años. Iba a la universidad en bici y pues tuvo muchas actividades, incluso creó la vía recreativa entre Puebla y Cholula. De los últimos domingos del mes se circula y se sigue haciendo en bicicleta, ida y venir, ida y vuelta y demás, para que la gente se mueva con confianza. Y se cierra la calle, la avenida, que es 5 kilómetros, y ahí hacen su vía recreativa. Díganos, explíquenos más qué se entiende por movilidad, porque todavía no estamos acostumbrados todas las personas a ese nuevo lenguaje. Sí, bueno, realmente a raíz de esto nosotros también nos metimos en lo que es la movilidad. Movilidad no se usaba mucho, realmente teníamos un concepto nada más de movernos en las calles y ya, pero ahora es dar prioridades. Hay una pirámide de movilidad. El más importante es el peatón y, por supuesto, los más vulnerables, niños, ancianos, discapacitados, mujeres embarazadas, etcétera, que se les dificulta más. Entonces, todo ese trabajo que estamos viendo es porque se les dé el lugar. Al fin y al cabo, todos somos peatones. Sin embargo, parece que nos vamos solamente, y no parece, nos vamos solamente sobre los vehículos. Las calles están hechas para los vehículos y no para los peatones, que es, si lo vemos, como dije hace rato, todos somos peatones. Entonces tenemos el derecho a una movilidad segura, a una movilidad inclusiva. ¿Sí? Luz, nos cuenta el señor Ramón que tu hijo comenzó con esta inquietud a los 16 años. ¿Tú recuerdas cómo comenzó a compartírtelo? Mira, de entrada yo siempre lo sentí un soñador en temas, no nada más de movilidad, sino en temas ecológicos. Desde su secundaria hacía sus trabajos de ciencia relacionados con salvar al planeta. Y ya en sus temas de movilidad, te soy sincera que yo lo oía muy soñador. Y yo le decía, ay, mi hijo, pues es que aquí en México, pues ¿cómo va a ser posible? Él me contestaba, ma, si los que creemos y podemos hacer el cambio no hacemos nada, ¿qué será de nosotros? Tenemos que hacer todo y pedir todo. Ahora estamos en su lugar de él. Queremos hacer muchas cosas, es muy difícil, pero tenemos que pedir todo y hacer todo. ¿Y qué soñaba él con cambiar? Pues cambiar una ciudad más humana era su tema de él. Que hubiera una empatía de una persona a otra, de un automovilista a otro, del automovilista al peatón, el peatón hacia otro peatón. Es increíble que la lucha en la calle es de una con otro. Es increíble. Contra otro, ¿no? Contra otro. No es posible que la gente no se ponga en el lugar de la otra persona. Cuando alguien me pregunta, yo les digo, si tú vas en un carro, piensa que el que atraviesa es tu mamá o tu hija, no harías esa misma actitud. Entonces, creo que la parte fundamental es tener empatía hacia la otra persona. Y una cosa importante es que la responsabilidad principal es de la autoridad para hacer cumplir las leyes. Afortunadamente ya tenemos la ley, que fue un triunfo, ¿no? Y tenemos ya el derecho constitucional, que es el primer país del mundo que tiene un derecho constitucional sobre la movilidad segura. Todo eso yo quisiera que nos lo fueran explicando, porque ya antes de comenzar el programa ya aprendí algunas cosas, me corrigió el señor Ramón y se lo agradezco mucho, diciéndome que no debemos decir accidentes viales, sino siniestros.
¿no? Entonces, eso es lo que acabo de aprender. Entonces, cosas que me enseñaron mientras estábamos en maquillaje, ¿verdad, señor Ramón? Yo creo que explíquenos un poquito más todo este nuevo lenguaje para que tratemos de entenderlo, porque usted me decía, ¿por qué no está bien decir accidente? Sí, bueno, primero que nada, no hay nada más democrático que la calle, perdón. Mi aparato de repente suena. Sí, sí, oigo como que canta. Bueno, ahí está ya. Las calles se hicieron, por desgracia, de los últimos 100 años para acá, para los autos. Incluso cuando empezó a atropellarse a personas con los vehículos, se les ocurrió, para que no cayera la venta de los vehículos, porque era algo nuevo, de llamarle accidente a un atropellamiento y una muerte por... Fue intencional. Exacto. Es que es lógico. Yo tengo un producto nuevo y veo que se vende muy bien, pero que también es peligroso. Tengo que ver la manera de que se siga vendiendo. Entonces nos hicieron llamarle accidente para que no fuera cuestión de suerte. Y desgraciadamente esto se vino... se vino haciendo una costumbre y así estamos hasta ahora. Que nos hace menos responsables, como usted Exacto. decía, ¿no? Porque si es un accidente, yo no controlo las circunstancias que lo provocan. Exacto. Un accidente es cuestión de suerte. Por ejemplo, estamos aquí grabando ahorita y nos cae un rayo, cosa que tendría que ser inexplicable. Pues cayó. Nadie es culpable. En cambio, un siniestro vial, si alguien maneja con alcohol, a exceso de velocidad, se pasa a los altos y demás, va a chocar, va a matar a alguien y demás. Y él tomó la decisión de hacer eso, Sí. de pasarse el alto, de ir a prisa, etcétera. Entonces, si queremos cambiar esto, necesitamos dar la prioridad al más vulnerable. En este caso, en la movilidad, el más vulnerable es los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y el peatón mismo, que no tiene la protección que tiene un vehículo. Y bueno, la movilidad no es nada más para los peatones, una movilidad segura incluso es que el conductor utilice su vehículo de la manera más adecuada, porque hasta él corre riesgo, obviamente. No porque va aparentemente protegido en un vehículo, él no le va a pasar nada y no es así. La señora Luz decía una cosa muy importante: ¿por qué no pensamos que hay personas que van atravesando la calle, que van en el otro carro, que somos responsables de la vida de las personas y en nuestras vidas? Nos vamos a interrumpir un momentito para ir a un corte, regresamos. Gracias por seguir acompañándonos en esta conversación con Luz del Carmen Centeno y Ramón Vara, fundadores de la Asociación para la Seguridad Vial Manu Vive, creada a la memoria de su hijo Emanuel, víctima de un accidente de tránsito. Ustedes siempre, ahora viven en Puebla, ¿siempre vivieron en Puebla, señora Luz? Sí, somos de Puebla, de toda la familia. ¿Y qué cree usted que generó adentro de Manu esta necesidad de escuchar a los demás, de entenderlos, de ser empático con ellos, de hacer cosas no solamente para él mismo, sino en colectivo? Pues yo creo que parte de obviamente lo que vive con nosotros, con su papá, conmigo, con la familia en general. Él era un niño realmente especial. Él estudió en una escuela que se llama Carabes, tiene compañeros de la escuela y que hasta la fecha, antes de fallecer, eran muy unidos en ese ámbito de escuela. Le decían Emma y lo reconocían también como una persona muy sensible a situaciones personales, ¿no? Y ya en la carrera, él empezó a estudiar su carrera en la Universidad de las Américas. Desafortunadamente no pudo seguir por situaciones económicas y había pasado su examen de admisión en la UAP y volvió a presentar su examen y volvió a aceptarlo y siguió estudiando. Desde siempre fue como muy... hacía amigas con todo el mundo.
De alguna forma, pues siempre era como muy sensible a las necesidades de las demás personas. Yo creo que, como te decía, yo creo que fue parte de lo que vivió desde niño. Nosotros, por ejemplo, de chiquitos acostumbrábamos por los días de Navidad que juntaran ellos mismos juguetes de los que consideraban que estaban buenos, pero que se pudieran dar, y íbamos a orfanatos y se los dábamos. Entonces, temas de ese tipo que yo creo que eran importantes, o ser sensibles a personas que tuvieran alguna necesidad, lo hacían también ellos y lo vivían, ¿no? Tanto mi hija como mi hijo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es parte de lo que se enseña desde familia, ¿no? Claro que yo creo que en especial te puedo decir que yo creo que él ya traía una parte muy personal de ser una persona más sensible, más humana en términos generales. Y con liderazgo además, sí, ¿no? Exactamente, sí. Sí, con liderazgo, bien dices, ¿no? Porque daba, por ejemplo, en la prepa, pues fue siempre un alumno muy pues, brillante, y entonces juntaba amigos para ayudarlos en materias y les daba clases. Te puedo comentar que, por ejemplo, en el fraccionamiento donde vivíamos, en una temporada organizó sus amigos, andaban en bicicleta para vender jugos y nosotros les ayudábamos. Y, o sea, siempre fue muy activista en ese tipo de cosas, ¿me explico? Entonces, siempre. Y además usted es pintor, usted es artista plástico, y él eligió una carrera que es en muchos sentidos muy visual, que es una forma de arte también, ¿no? Estudió arquitectura, Manu. Sí, de hecho la arquitectura tiene mucho de arte y mucho de analítico. Un arquitecto tiene que ver para qué va a hacer lo que va a hacer. Es decir, un hospital, ¿qué requiere? Es uno de los temas más grandes que puede haber en arquitectura, porque en un hospital hay de todo, prácticamente de todo. Entonces, el arquitecto debe de saber qué hacer en cada caso. Y eso, yo creo que parte de él era ser muy analítico. Hasta su abuelo lo decía, es que Manuel es muy analítico, analiza todo. En una ocasión fuimos a una feria de artesanías y empezamos a recorrer los puestos, pero estaban los artesanos trabajando, estaban haciendo algunas cosas. Bueno, no podíamos salir porque se ponía a platicar con todos los artesanos. A todos les preguntaba, ¿y cómo es? ¿Y cómo lo otro? Y ya salíamos de ese stand, íbamos a otro y seguía lo mismo. Mi hijo, ya, vámonos. De veras recorrimos, yo creo que más de la mitad de los stands de esa manera. Yo creo que ya también dijo él, ya mis papás se cansaron. ¿Pero por qué? Porque se metía con la gente a ver por qué hacen las cosas, cómo las hacían. Y siempre fue de esa manera. Como dice, en la escuela, por ejemplo, él, que bueno, era muy ducho en matemáticas y otras cosas, él a la casa iban los compañeros para, cuando iba a haber examen, él los preparaba, él los ayudaba. Y a veces, como Andrea también es muy así, en matemáticas y demás, teníamos a las dos escuelas juntas, ¿no? La de él y la de Andrea, estábamos ahí con infinidad de chicos. Siempre fue muy dado eso. Me encanta cómo habla usted de su hijo. ¿Perdón? Me encanta con qué orgullo habla usted de su hijo. Sí. Es muy lindo escuchar eso. Y a ti, cuéntame, Luz, ¿qué es lo que más te gusta de tu niño? Pues mira, yo te puedo decir que su congruencia en su vida. Realmente lo que él sentía y lo que hacía era muy con su actuar. Yo te puedo decir que a últimas fechas las cosas se cambiaron. Yo sentía un apoyo en él increíble. Yo sentía que si me iba para atrás, él estaba para apoyarme. Era una persona muy sensata, muy, como te diré, muy consciente de las situaciones, ¿no? Si yo tenía algún problema, me decía, a ver, no, ma, mira esto. O sea, te centraba, no te daba la razón por dártela, ¿me explico? Entonces, realmente yo creo, y te lo soy sincera, te comento algo que me pasó cuando él tenía escasamente 4 años. Yo estaba con él y venía un señor de condición humilde con su bolsa caminando, y lo veía, y cuando pasó cerca de mí, se paró y me dijo, señora, ¿me permite ver a su hijo? Y lo veía y dice, cuídelo mucho porque es un ser de luz. Fíjese. Me dejó fría, la verdad. Y ahora justo que estás diciendo eso, bueno, acá en el programa tenemos nuestro fetiche, así le llamamos, que es como nuestro talismán de la buena suerte. Y para el programa yo le agradezco mucho a la señora Luz que nos haya permitido
compartir con ustedes esta imagen de su hijo Emanuel. La obra fue creada por el padre de Emanuel, el señor Ramón, que está acá, y la trabajó después de la pérdida de su hijo. Pienso que es una obra de duelo y de memoria, él nos lo dirá. Me importa mucho que el rostro de Mano esté aquí. Cuando manejamos con prisa, cuando no respetamos las reglas básicas para una movilidad segura, estamos arriesgando a otras personas y nos estamos arriesgando. ¿Qué prisa podría jamás valer la pena si pone en riesgo una vida? Bravo por todo lo que fue Manuel, por todo lo que deseó y construyó en su tan joven existencia, y bravo por su legado que llama a construir una mejor calidad de vida. Pues, ¿Cuándo comenzó usted a trabajar? ¿Cuándo comenzó usted a trabajar con la imagen de su hijo? ¿Lo hizo de memoria? no, de hecho de las fotografías y todo esto. Pero bueno, uno tiene un poquito más de sensibilidad para este tipo de cosas. Todo el mundo hablaba de su sonrisa. Dije, tiene que ser una imagen. Es que es preciosa, sonriendo. sí. Sí. Y pues la mirada también. Bueno, ¿qué puedo yo decir de mi obra? La gente lo que diga, lo que siente y lo que ve es lo importante. Quise transmitir lo que él era y bueno, espero haberlo logrado. Simplemente uno pinta poniendo parte de su vida en eso, sus experiencias, sus sentimientos y demás. No me gusta poner títulos a los cuadros porque cada persona que lo ve le va a decir algo. Si yo logré que esta persona dijera, este cuadro me inspira esto, ya con eso valió la pena. Ponerles nombres y luego hay quienes ponen Pero una ese es leyenda y a un lado, trabajo. ¿no? Cuando yo veo a su hijo, pienso en el nombre que eligieron para la asociación. Manu vive, ¿no? Vive allí en esa obra suya y en su corazón, por supuesto. Sí, lo que ocurre es que cuando tienen la costumbre los ciclistas, cuando atropellan a un ciclista y fallece, se cuelga una bici blanca en el poste más cercano donde lo hayan atropellado. Y ese día todo el mundo gritaba, Manu vive. Y así se quedó. Manu vive. De ahí no lo quisimos cambiar y quedó el nombre de la asociación. Desde ahí lo gritaban mucho. Fue mucha gente la que fue a verlo, cientos. Se hizo una rodada en Ciudad de México también, ese mismo día. Incluso se hizo viral el acontecimiento en las redes sociales, incluso hasta en el extranjero, porque él tenía cierta comunicación con alguien o lo conocían. Y hasta la fecha. Él está trabajando justamente, como era un especialista en estos temas, en movilidad del Ayuntamiento de Puebla, señora Luz. Sí, ya desde antes había trabajado en el IPLAN, que también pertenece al ayuntamiento, y tenía pocos días de haber empezado en ese entonces la nueva administración del municipio. Con la presidenta municipal lo mandaron a llamar y estaba en el departamento de movilidad. Estaba en su tema principalmente, ¿no? Él logró, antes de fallecer, hacer algunas ciclovías precisamente en Puebla. Sí. Nos vamos a interrumpir un momentito. Vamos a ir a nuestra sección, las plazas y las voces. Después a un corte y regresamos. En lo personal, creo que es falta de educación vial. Que no hay la suficiente educación vial para tanto conductores de transporte público como privado, y genera lamentablemente estas pérdidas para los ciclistas e inclusive peatones. ¿Qué opino? De que debería de haber más señalamientos, más seguridad en las autopistas, en carreteras. Debería de haber más seguridad. Me asombra. Tal vez pensaría que somos, o sea, que sí, que somos muy inconscientes de ello. Que
pues hay mucho que responsabilizarse, empezando por uno mismo, o compartirlo con las personas que tienes más cerca de tomar ciertas medidas. Es una circunstancia muy crítica por el hecho de que las personas, tanto los peatones como los que van en automóviles, pues tarde o temprano se ven tanto enredados en una situación en la que uno como peatón se accidenta y uno como conductor entra o delinque, pues, en las circunstancias, y es algo grave, pues, porque va aumentando a la fecha. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación con la señora Luz del Carmen Centeno y con el señor Ramón Vara, fundadores de la asociación Manu Vive AC. Y les quiero mostrar un prendedor que nos trajo de regalo precioso. La señora Luz, ella lo hizo con sus manos y hay una bicicleta, una piedrita, es amatista, ¿verdad? De buena suerte. ¿Qué otro objeto hay, señora Luz, que no traigo mis lentes? Hay una bicicleta. Quise mostrar un poco lo que es la movilidad y puse unos piecitos tratando de pensar en los peatones, la bicicleta y la alita, que sería el tema de mi hijo. Me la voy a poner cada vez que necesite buena suerte. Muchísimas sí, gracias, ojalá, señora si Luz. quiera. Entonces, síganos usted platicando. Manu comenzó a trabajar allí, comenzó a inquietarse por las propuestas de leyes que habría que hacer, por la creación de ciclovías, es decir, de espacios amables para las personas y, sobre todo, cambiar la mentalidad. No salir a la calle como si fuéramos a la selva a pelearnos con las otras personas, sino a cohabitar y a convivir de otra manera, ¿no? Sí, exactamente. Realmente su tema era hacer conciencia en todos los medios sociales en los que se desenvolvían sus compañeros de la universidad, en los de la prepa, con sus amigos de trabajo. Trataba de tomarles ese tema de hacer conciencia. Hay una situación en que mucha gente que habla de movilidad lo toma como para los ciclistas. Él era ciclista. Es un medio de transporte más alternativo para el problema que hay inclusive de contaminación. Pero aquí no estamos hablando nada más de ciclistas, estamos hablando de todos. Como ya lo ha dicho mi esposo, el 80% de las personas que usamos la vía pública son peatones. Entonces, tenemos que pensar más en el peatón. Entonces, Manuel en ese tema estaba. Entonces, hay muchos temas que van relacionados con el ciclismo y él realmente era de las personas que decía, hay que convencer en lugar de vencer. Te puedo comentar que una vez que iba en la calle con su novia, estaba una persona estacionada en una ciclovía y le dijo, y la persona lo agredió y lo tiró. Entonces la muchacha se paró a quererle golpear y se paró mi hijo y le dijo, no, Sofía, es que así no se arreglan las cosas. Si el señor no entiende, es su problema. Mientras no entiendan, no van a entender el problema realmente. Ese es el tema. El tema es convencer, no imponer, ni tampoco vencer. Y el tema es también que pensamos que no nos va a suceder. Hay una especie de omnipotencia en las personas cuando manejan descuidadamente, por ejemplo. A mí no me va a pasar, ¿no? Yo no voy a hacer daño. ¿Qué te puedo decir yo? Y yo creo que todas las personas que hemos padecido por por el fallecimiento de una persona, que nunca pienses que te vaya a tocar, ¿no? Nunca pienses que te va a tocar ni un ser querido, ni mucho menos. Es muy duro aceptar que te toque, es muy duro pensar, y mucha gente lo considera como parte de una suerte, de una desgracia, pues así le tocaba, ese era su destino, y realmente no es así. Hay siempre un responsable y son muertes que se deben de evitar. ¿Cómo supo usted que había sucedido, señora Luz? Pues mira, fue un miércoles en la mañana y nosotros estábamos terminándonos de arreglar cuando recibió una llamada mi esposo que había tenido un accidente mi hijo. Salimos inmediatamente. Él había salido escasamente una calle de donde vivía, que tenía una roomie con la que vivía. Yo le hablé a la roomie, que te diré, casi sacando la camioneta de la cochera, y le pregunté a ella, ¿cómo está? Y me dice, no, señora, mejor venga. Le digo, dime cómo está. Yo desde ahí sentí que si no nos decían que estaba lastimado, que si estaba en un hospital, si ya lo habían recogido, o que él me hubiera hablado, era algo más grave. Y me dijo, pues señora, desgraciadamente ya falleció. Te puedo decir que íbamos apenas en la esquina de la casa cuando íbamos en camino. Obviamente yo sentí una angustia horrible. Nunca te puedes imaginar una tragedia de ese tamaño. Cuando llegamos,
Te puedo decir que yo corrí a querer abrazar lo que estaba en el suelo. No me lo permitieron, me detuvieron. Yo quería botar mis muletas y abrazarlo. Y no me lo permitieron. Sin embargo, te puedo decir que era una escena muy horrible, su masa encefálica en el suelo. Había un vaso de unicel volteado que después supe que tapaba su ojo. Entonces, el chofer lo detuvieron y lo detuvieron los mismos pasajeros y gente que estaba ahí. Pero bueno, de ahí empezó todo un proceso muy difícil realmente. Es algo que no puedes describir, es una impotencia, algo que no puedes creer. El dolor más grande del mundo, ¿verdad? Sí, bien dicen que los títulos de viuda o huérfano, pero cuando pierdes un hijo no hay un tema. Es algo muy difícil. Esta parte que te decía yo antes de que Diosito, la gente me decía, hasta que te hizo justicia la revolución, y disfruté y quería intensamente a mi hijo, también en ese momento decía, ¿por qué me lo quitaste, no? Pero bueno, hasta la fecha no puedo creer el motivo, ¿no? Pero sí sé la causa. Es muy difícil, como lo he dicho en otras ocasiones, que desafortunadamente la muerte de mi hijo ha hecho que se avance más en esta agenda que si él siguiera en vida. ¿Cómo tomaron esa decisión? Usted nos está contando, señor Ramón, de esta ceremonia de la bicicleta blanca que efectivamente yo la vi, muchísimas personas lo vimos y estuvo muy llena de amor y fue muy conmovedora. ¿Y cómo pudieron pasar ustedes de, pues sí, devastación es la palabra en la que puedo pensar, a decir vamos a continuar con la lucha de Manu? Sí, de hecho sí fue muy impactante y algo que yo decía cuando sucedió todo, no sé, como defensa para mí mismo no me duele tanto porque me siento muy orgulloso de él por toda la gente que lo reconocía. Uh-huh. Fue increíble. Entonces de ahí supimos que algo más estaba haciendo, algo más importante que simplemente las calles que él diseñaba, la movilidad segura, o sea, y todo. Al mirar a todas estas personas, me imagino muchísimos jóvenes, usted descubrió más cosas de su hijo. Efectivamente. Sabía que hacía algo, pero no a qué grado. Y la huella que había dejado en tanta gente. Al domingo siguiente hubo la vía recreativa, precisamente. Y mucha gente dejó un post-it con un mensaje para él. Tenemos cientos de post-its. Y en las redes y demás lo reconocían, anécdotas increíbles con él. ¿Recuerda usted mensajitos? ¿Recuerda mensajitos de los que le escribieron en la ciclovía? Pues tú los tienes más presentes. Sí. Sí. Pues mira, te voy a recordar uno que ponía que una muchacha en las redes sociales que decía que ella había ido a una fiesta y que estaba un poco decaída y Emanuel yo creo que lo percibió y se fue a platicarle y en ese momento dice que no sabe cómo le sacó su problema y que después de que estuvo platicando con él dijo, palabras mayores como dicen los chavos ahora, va a ser mi amigo. Uh-huh. Y le sacó y pues como que la niveló de su estado de ánimo. Entonces ella puso en las redes sociales ese tema y a partir de su muerte, pues yo tuve comunicación con gente que la había conocido y que decían que recordaban su manera de ser, su sonrisa. Entonces, para nosotros y para toda la familia fue una gran sorpresa ver todo lo que había hecho y toda la gente que lo quería. Mi hija decía que más o menos lo conocía más porque yo le decía a Emanuel que él era ya famoso. Nosotros no, nosotros realmente estábamos muy ajenos a su actividad. Él ya era independiente, tenía como 2 años de estar independiente y era muy responsable, realmente no hacía alarde de lo que hacía, ¿me explico? Pero él podía hacer por las otras personas eso mismo que usted dijo que hacía por usted, ¿no? Sí. ¿Cómo dijo? Sé que si me echaba para atrás, él me contenía, algo así. Exactamente, sí. Si yo sentía que algo me fallaba y me iba para atrás, él estaba para sostenerme. ¿Y cómo pudieron comenzar con la asociación? O sea, ¿cómo lo pensaron, señor Ramón? ¿Pensar qué? La asociación. Bueno, lo que pasa es que sucede que a los pocos días de que sucedió esto,
nos hablan del Senado, la senadora Patricia Mercado. Que Y los adora, los adora a Y ustedes. nosotros a ellos. Nos invita para que seamos padrinos de que se iniciaban o se reiniciaban los trabajos de la ley de movilidad. Y acudimos al Senado y por el contacto que tuvimos con los demás, nos pusimos a trabajar también con ellos en la ley. Es decir, ya son 5 años que se trabaja la ley, pero ya tenían ellos otros 5 antes y no la habían tomado en cuenta. Entonces trabajamos en todo esto, aprendimos también porque esto se aprende diario, no es, o sea, tenemos la conciencia de que tenemos unos derechos, pero poco a poco fue más y más lo que fuimos aprendiendo y una de las primeras estaciones fue que haciendo la ley, pensando en ella, primero se hizo el derecho constitucional a la movilidad segura. Es un derecho constitucional que, como lo dijo, nada más México lo tiene. En ningún país del mundo hay el derecho de la movilidad segura. Y es que todos tenemos el derecho y lo sabemos, pero nos han impuesto al vehículo, que va primero. Que nos va echan primero. lata en todas las esquinas. Y no es así. Pues la calle es de nosotros. Debería ser, sí. Es de todos. El señor que va en un vehículo se va a bajar y también va a tener los mismos problemas que otro, unos más, unos menos. Pero yo siento que esas personas que manejan pésimo, señor Ramón, cuando se suben a su vehículo se llenan de una especie de poder que pierden cuando se bajan probablemente, sí, ¿no? mire, Pero cuando fuimos al Senado les hablé, cuando me pidieron hablar, que mucha gente llega con su vehículo a un centro comercial, por ejemplo, y llega y quítense, que ahí voy. Se estaciona, se baja del vehículo y entonces él deja pasar a los carros. Ya no es nadie. qué terrible, ¿no? Es una contradicción total. Cuando realmente lo que tenemos que hacer es respetarnos todos, porque no nada más unos, sino todos. Y obviamente tenemos que tener la consideración con el más vulnerable, como lo repito. Peatones, las los niños, las gentes con discapacidad, etcétera. Entonces Y tenemos que dejar tener de cuidado. salir al mundo a rivalizar con las otras personas, ¿no? Exacto. La empatía primero que nada. Yo voy en mi vehículo, está lloviendo y como si nada, los demás los tengo que respetar, no pasar echando el charco del agua, botárselos y demás. Tener empatía con la gente, ¿no? Vamos a interrumpir un momentito, discúlpeme. Vamos a las plazas y las voces. La pregunta fue, ¿por qué no tomamos conciencia de que el respeto a las reglas de tránsito y las medidas de seguridad evitarían pérdidas tan dolorosas e innecesarias? Y después nos vamos a un corte. Siento que es por la promoción que no se le ha dado tanto en el reglamento vehicular. Por ejemplo, hay muchas personas que no conocen del reglamento o no se dan el tiempo o la promoción por parte de, no sé, la secretaría que tenga que demandar esa promoción para que la gente conozca de manera simple, simplificada, saber cuáles son las normas de conducta que tienen que tener un peatón, igual los derechos que tienen que tener como peatón y los conductores también, que ellos estén enterados de las disposiciones que han girado para tener una transición vial adecuada. No tomamos conciencia porque pues hacemos todo, pues al ahí se va y pues ahora sí que, como dicen, ¿no? Pues yo salgo y no sé si regreso y que Dios me bendiga. Entonces por eso es una forma de que no tomamos conciencia de lo que nos pueda pasar, no tomamos las precauciones que debemos de tener o de hacer, llevar un equipo de protección o bueno, eso sería una parte. Creo que no se toma conciencia precisamente por lo mismo, por la falta de difusión que se debe hacer a la educación y lo importante que es la educación vial para cualquier conductor de cualquier tipo de vehículo. Eso sería lo ideal. Ay, pues siento que sí tenemos como, pues a veces hay falta de autocuidado y pues de responsabilidad con el otro, así con el espacio del otro. Mucho creo que nos sentimos
pues en ese egoísmo generalmente. Entonces, como que voltear a ver a los demás, pues es gran parte del problema, que no lo hacemos. Qué bueno que siguen acá con nuestro tema de hoy, la movilidad segura salva vidas. A ver, entonces, señora Luz, nos estaba contando el señor Ramón que Pati Mercado conocía a Manu, estaban trabajando una ley y les invita a ustedes a participar. Y me imagino que ustedes se sentaron a conversar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Sí, mira, Emanuel falleció el 21 de noviembre y el 7 de diciembre, antes del mes, tuvimos la invitación por parte de la senadora Patricia Mercado al Senado, y de ahí se surgió, Pati comentó al presidente, que era en ese momento Martí Batres, que se iba a tomar las propuestas de las legislaturas anteriores. Pero ¿qué sintieron ustedes? O sea, están en su casa, están en medio de este duelo, pues mira, y de repente los convocan a salir a lo público. Yo te voy a decir que cada que me invitan a algo, lo único que realmente hemos hecho es estar a donde nos han invitado. Para veces es muy doloroso y a veces yo siento que me da pena o pavor el ir desde el principio, y oigo a mi hijo que me dice, ande, ma, ve, tú puedes. Entonces, lo que hemos hecho es aportar lo que tenemos en nuestro sentir, y también en el sentido de que cuando nos invitan, pues tratar de no fallar y estar presentes. Afortunadamente se ha avanzado y es la lucha de mi hijo, pero sí, pues en ocasiones es duro, ¿no? Es difícil. Pero tomaron, de hecho, a la ley se llama ahora, o todo mundo la conoce, ¿no? Como la ley Manu. En Puebla sobre todo, sí. Pero ¿cómo tomaron la decisión, señor Ramón? Dijeron, vamos. Fue algo natural. Simplemente nos invitaron y nos convocaron a trabajar, nos unieron al grupo de WhatsApp y empezamos a trabajar. ¿Cómo va? La verdad es que el concepto yo lo tenía, pero no tan preciso, y a escuchar a más gente hablar del tema fui entendiendo más, pero también documentándonos. Cuántas muertes había al día, al mes, al año, etcétera. Desde cuándo se contabilizaba, qué pasaba. Todo lo que quiere decir de la movilidad, que realmente no es simplemente subirse a un vehículo y llegar, o caminar, o subirse a una bicicleta. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Y lo repito, el que tiene el vehículo es el que debe de cuidar a los demás. No el peatón cuidarse del vehículo. Y normalmente lo que hacemos es, cuídate, ten cuidado. No, el peatón no tiene por qué. El vehículo tiene que cuidar al peatón, porque es el que lleva el arma mortal, potencialmente. En cualquier momento sucede. Entonces, son valores, ¿no? Sí. Son valores. Y, señor Luz, entonces, usted oye esta vocecita de Manu que le dice, ten fuerza, ve, te va a ir bien. Sí, mira, realmente te voy a decir, las personas que tienen un problema de siniestro vial, viene la otra pena, que es la lucha o el tema que maneje con la autoridad, los juicios y eso. La persona que atropelló a Emanuel era un chofer de 19 años. 19 no sé años. si lo sepas, pero nosotros le otorgamos el perdón. No, señora Luz, cuéntenoslo, por favor. Le otorgamos el perdón, te voy a decir por qué. Porque, ¿qué tal si mi hijo fuera manejando? Porque también él manejaba, sí. El muchacho no estaba delinquiendo, estaba trabajando. El sistema hombre camión que existe, donde ellos tienen que sacar su cuenta, los hace ser irresponsables, y más a un muchacho de 19 años. Aquí el culpable es la autoridad, que no checa quién está manejando y llevando en vida las vidas de tantos pasajeros, ¿me explico? Aquí el tema principal, oigo que dicen de educación vial, sí hay falta de difusión de la ley, pero es claro que, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de las personas que están en la frontera, que no tienen educación vial y se pasan al otro lado y sí tienen educación vial. ¿Qué pasa? Sí, es la autoridad, ¿sí? Es el conocimiento realmente de las reglas y de lo que debemos y de lo que no debemos.
Entonces, cuando nosotros otorgamos el perdón del muchacho, era porque yo sabía que mi hijo lo estaba pidiendo. Cuando tú pides empatía para ti, tienes que tener también la empatía para la otra persona, ¿sí? Sí, otra vez voy a interrumpir. Discúlpeme, pero tenemos una sección de libros y de películas Claro, sí. que busqué que tienen que ver con el tema. Primero quisiera recomendarles a un talentosísimo y entrañable poeta tabasqueño, José Carlos Becerra. Yo que lo conocí cuando era muy niña y era su fan absoluta. José Carlos murió en 1970 en un accidente de carretera en Brindisi, Italia. Él viajaba para cumplir su sueño de conocer Grecia. Después de su muerte, sus amigos José Emilio Pacheco y Gabriel Said reunieron su obra en la antología El otoño recorre las islas. José Carlos murió a los 33 años y era un grandísimo poeta. Las películas, el documental Una mañana fría, escrito y dirigido por Raquel Troyano, es el testimonio de una madre 33 años después de la pérdida de su hijo, también en una carretera, en la más helada mañana del mundo. Esa historia es el hilo conductor de otras historias, nos comparten su testimonio personas que han sufrido amputaciones por causas de accidentes de tráfico, pérdidas de personas muy amadas. El centro del documental es el duelo y siempre la memoria. Está hecho con mucho respeto. Está en Prime Video. De la trilogía de los colores del director polaco Kieslowski, Azul, con Juliette Binoche. Una mujer pierde a su esposo y a su hijita en un accidente de carretera y deja todo. Se retira hacia su soledad, hacia el silencio. Solo se lleva de su casa una cajita de cartón con un cordelito. Y adentro hay una lámpara de cristales azules como gotas. Y se va a ese silencio para tratar de reaprender a vivir. Otra película, esta vez mexicana, El sueño de Lu, dirigida por Ari Sama, con la extraordinaria actuación de Úrsula Pruneda. La protagonista se llama Lucía, perdió a su hijo de 5 años después de ella intentar suicidarse. Comienza a pasitos muy pequeños a intentar apreciar de nuevo los detalles de la vida. Me voy a permitir compartir lo que sigue porque se ha dicho y se ha escrito alrededor de la película. En la realidad, Ari Sama y Úrsula Pruneda perdieron a su hijita en un accidente. Esta película es un muy conmovedor trabajo de duelo que hicieron juntos. Es una obra muy valiente y muy bella y creo que la mejor actuación de Úrsula Pruneda. Está en Movie. Pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Algo que nos quiera usted comentar, señor Pues Ramón? precisamente el duelo lo llevamos en actividad. Como nos dijo el senador Emilio Álvarez y Casa, hacemos del dolor amor. Lo convertimos en amor. Que nadie pase más por esto. Eso es lo que tratamos. Y con eso para nosotros creo que es muy valioso. Con una vida que se salve, hicimos algo. Y afortunadamente esta ley va a salvar vidas. Está salvando vidas. Y es como una forma también de resarcimiento. Claro, claro. En todo esto, Manu vive. ¿Y qué más queremos que eso? Sí. Así de cortito. Señora Luz. Pues palabras que me quita de la boca mi esposo exactamente es el hecho de decir que Manu vive y que pues el recuerdo de mi hijo para mí es importante, que lo recuerden como su lucha y que realmente que él y que tengamos la fuerza de seguir adelante con su meta de salvar vidas y de crear empatía para que las gentes seamos más humanas en las calles. Nuestra lucha es para salvar vidas. Y ustedes han hecho también, además de lo de las leyes, un trabajo de testimoniar su experiencia de vida, lo que significó esa pérdida, para que las personas podamos entender. Sí, exactamente. Yo creo que lo que decías tú, nadie piensa que le vaya a suceder. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta que nos puede suceder a todos y hacer conciencia de que pues no es una cosa normal. Las muertes de siniestros viales es un tema a nivel gobierno que se pueden evitar mucho más que otras. Señora Luz, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, María Muchas Teresa. gracias, señor Ramón, y por la sonrisa maravillosa de su hijo. Gracias a ti, María Gracias. Teresa. Muchas gracias entonces por estar con nosotros.
a los fundadores de Manu Vive AC, en memoria de Manuel, ambientalista, activista por los derechos de las personas a vivir en ciudades humanizadas. A 5 años de la muerte de Manu en un accidente vial, cuando viajaba en su bicicleta, su padre y su madre continúan luchando por sus causas. Les invitamos a recibir, gracias por recibirnos en sus casas, los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas, les escuchamos.